Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. por aquí andamos. Has visto que estoy como dicen ahora los modernos, en un espacio de coworking, haciendo la retransmisión, para los que lo vean por Facebook. Por cierto, yo aquí iba a decir divertido no, porque es demasiado trágico, pero comprobando como lo que veníamos contando en las últimas semanas, de que iba a haber movilizaciones en toda Europa. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de las movilizaciones contra el coste de la vida y las malas condiciones de vida en la Europa de la Unión Europea, en Bélgica y en la República Checa. Pues bueno, en Francia ya ves que no paran y van a más. Se está convirtiendo en un verdadero problema nacional. El domingo aquí en España con el tema de las pensiones, pero no solo con el tema de las pensiones, también con el tema de los salarios. Y en definitiva un mantra que se repite en toda Europa, que es ahora mismo las condiciones de vida, el empeoramiento de las condiciones de vida. Y esto yo creo que va a ir a más. Pero bueno, eso ya hablamos de ello la semana pasada, hoy vamos a hablar de las cosas, ¿no? Oye, dime lo que es eso del coworking, has dicho. Que has dicho Coworking. moderno, Bueno, ya estamos. Mira, yo creo que es un ahora poco que lo dices. gilipollas, aparte de moderno, un poco gilipollas, porque seguro que se dice en castellano español de alguna manera, pero los Bueno, no se no están. tiene fácil, no tiene fácil traducción. Pero bueno, mira, ahora que lo dices, y como hubo una semana que por asuntos familiares no pude venir y no lo pude explicar, vamos a contarle a nuestra distinguida audiencia que se preocupó mucho porque utilizó el término woke repetidamente en un programa y luego hubo varias llamadas diciendo, oye, pero eso de woke, ¿qué es? Y no había manera de que se aclararan. Bueno, vamos a explicar que woke o la izquierda woke es esa que pone las cuestiones identitarias en el centro del debate, sean feminismos, sea el antirracismo. Ese tipo de izquierda es la que se denomina izquierda woke, con las implicaciones o derivaciones que cada uno quiera buscarle luego, que hoy no es el tiempo de detenernos, pero por lo menos que hubiera una explicación que creo que le debía a la audiencia. Y coworking es un término que se utiliza para definir espacios en donde, aunque tú no trabajas de forma regular ahí, en un momento dado puedes reservar un espacio para poder realizar algún tipo de trabajo puntual. Entonces, como es un espacio de trabajo compartido, con servicios compartidos, de internet, de impresoras, etcétera, etcétera, como una especie de oficina de alquiler, pero una oficina que compartes con otras personas, ¿no? Un Espacio de coworking. trabajo compartido es la traducción. Sí, pues eso, ¿qué pasa? ¿Que lo has mirado en Eh, el diccionario, en el traductor de Google o qué? No, porque es lo lógico. Y working, trabajar y Sí, trabajando. pero es puntual, ¿eh, Manolo? No, no es que tú trabajas en una oficina o en un despacho que compartes con otras personas de manera estable, sino que es puntual. Vale. Igual reservas por una hora, o reservas por hora y media, o realizas un meeting, vaya que estamos de anglicismos esta mañana, una reunión con compañeros de trabajo, con clientes, y necesitas tener un espacio más grande del que tienes tú en tu oficina, pues por ejemplo para hacer una exposición con PowerPoints, etcétera, etcétera. Y entonces se alquilan ese tipo de espacios de trabajo. Bien, en fin, era una anécdota, no vamos a convertirlo en categoría en este programa, pero es que últimamente a mí me da mucha Mucha grima. tanto, tanta terminología inglesa y además que va de modernilla, es decir, si no dices cuatro palabras en inglés para que no te entienda nadie, es decir, que lo dices además con esa intención de decir qué guay soy, cuántas cosas digo guay que además nadie entiende, me parece Hombre, no que, sé, porque, que vamos a nadie, ver, no, que muy, es decir, los de mi quinta, no te etiqueta, tu quinta. esos me entienden, que somos los guays, y los otros pues se preguntan, ¿qué ha dicho este? ¿Qué listo que es? A mí me parece un Bueno, yo creo que el análisis, si nos ponemos a hablar de esos temas, que podemos hablarlo, por supuesto, va más allá, porque realmente tenemos una invasión de anglicismos permanentes a través de la publicidad. Hoy muchos negocios españoles se nombran con palabras en inglés. Muchas empresas tienen denominaciones sociales con palabras en inglés. Como digo, toda la iniciativa publicitaria recurre permanentemente y a veces de forma continuada a términos en inglés. O sea que la anglofilización de la vida diaria en los países hispanohablantes es cada vez mayor. Antes hablábamos bueno, eso solamente ocurre en América Latina, que tiene muchas palabras en inglés, pero por la influencia
de Estados Unidos que está muy cerca, pero realmente eso también ha llegado aquí a España ya desde hace tiempo y hay un continuo ir y venir de palabras en inglés prácticamente en todas las índoles de la vida, ¿eh? Sí. Bueno, lo dejamos ahí, en fin. Ya os Un debate semántico para otro momento. Vale. Vamos a ello. China vuelve a ser imperial. ¿Qué le ha pasado a los chinos? Por eso digo yo, ¿qué le ha pasado a los chinos? ¿Pero qué ha pasado? Han estado con Ah, eso. habrá que preguntar ese 20º Congreso del Partido Comunista Chino que se inauguró este pasado domingo en Pekín y que ha blindado de arriba abajo la ciudad y de la cual lo primero que ha trascendido es que Xi Jinping tiene toda la pinta que se va a quedar 10 años más y serían, lleva ya 20, pues fíjate, imagínate, se va a jubilar como presidente de China, de la República Popular China, con 30 años en el cargo, cosa ¿Por que no qué había dices, hecho nadie. por qué dices que a los 10 años más si el Congreso es cada 5? Es cada 10. Que yo sepa cada 5, pero en fin. No, es cada 10. Y el nombramiento, desde luego, es cada 10. Si tienes que Entonces, rectificar, después lo harás. Pero en fin. bueno, yo lo tengo delante y son cada 10. Pues yo también lo tengo delante y dice cada 5. Pues lo sé, pues entonces ya no sé quién tiene razón de Pues los yo dos. tengo la vanguardia, tú no sé cuál tendrás. Pues yo tengo Radio Televisión Española, o sea que tú verás. Pues vale, a ver quién está equivocado. En fin. Bueno, pues nada. Como sea, vamos, que nadie había estado tanto tiempo en el cargo como él desde Mao Zedong, ¿no? Pero, bueno, lo que importa realmente, más allá de un tercer mandato, que aún no ha sido proclamado, pero se supone que todas las genielas apuntan en esa dirección, lo que más ha trascendido ha sido pues esas declaraciones tal vez altisonantes de que China se reserva el uso de la fuerza si fuera necesario para la reunificación con Taiwán, ¿no? Y esto que es básicamente el gran titular que los medios de comunicación occidentales, ahora que estamos en tiempos de propaganda de guerra, han subrayado por encima de cualquier otra circunstancia de este discurso inaugural del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, pues no es exactamente así como lo han traducido aquí. Porque no es que primero China popular de pronto ahora se descuelgue con unas declaraciones de Xi Jinping donde se supone, y estos son los titulares, amenaza a Taiwán con el uso de la fuerza tal cual, ni es de ahora. Hay que recordar que en el mes de agosto China Popular realizó las maniobras militares más importantes de su historia como respuesta a la visita de Nancy Pelosi. Hay que recordar que desde el mes de junio-julio se viene anunciando por Xi Jinping que su máxima ambición es, a lo largo de su mandato, conseguir la reunificación con Taiwán. A mí me parece especialmente importante a la hora de interpretar si verdaderamente este 20º Congreso del Partido Comunista Chino supone una quiebra de su principio habitual en política exterior de establecer sus áreas de influencia por la vía económica y nunca por el uso de la fuerza militar, las declaraciones de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se llama, que aunque ha rechazado el llamamiento a la reunificación con China, ha dejado claro que nunca aceptará el llamado consenso de 1992 que reconoce el principio de que hay una sola China, pero deja a la interpretación de lo que eso significa abiertamente. Porque ella, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, lo que dice es que el discurso de Xi, y esta es la interpretación que hace ella de las palabras de Xi Jinping, es definir ese consenso del año 92 como la aplicación a Taiwán del principio de un país, dos sistemas, que es como los territorios de Hong Kong y Macao volvieron a la soberanía china tras el fin de la era colonial. Bueno, yo no sé, pero yo no he visto aviones bombardeando Hong Kong, aviones chinos. ¿Tú los has visto, Manolo? No. ¿Verdad? No. Tampoco he visto infantería china invadiendo Macao. Yo no lo he visto. Entonces, si lo que pretende o lo que interpreta su más receloso oponente como presidenta de la Taiwán Independiente es que Xi Jinping está hablando
de interpretar el consenso del 92 como un país, dos sistemas, no estamos hablando propiamente de una invasión militar. Y por tanto, todos esos titulares que vemos en la prensa en relación a esas declaraciones de Xi Jinping en el discurso inaugural son claramente exageraciones. No es eso lo que ha dicho. No estoy defendiendo, por supuesto, a China. El propio Xi habla de que la reunificación debe producirse bajo el principio de una sola China, sin más, el famoso consenso del 92. Pero, evidentemente, lo que también ha dicho en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino es que efectivamente se va a reforzar el aparato militar chino. También No, ha dicho que no descarta la utilización del ejército si hiciera falta. claro, sí hiciera falta, pero esto, en mi opinión, más allá de lo que la presidenta de Taiwán, que hay que recordar que siempre fue China. Es que no, es que, a ver, yo creo que hay una especie de idea un poco equivocada en general en el imaginario occidental acerca de qué es Taiwán. Porque Taiwán perteneció siempre a China. No había dos Chinas, no había una China continental y un Taiwán. Mm. Había una sola China desde 1600 y pico, que ha pasado por distintos periodos de colonización. Claro. Entre ellas, precisamente, la guerra chino-japonesa, en Mm. donde durante un periodo de tiempo perteneció a Japón. Luego por la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, que fue un poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando la propia guerra civil china que Sí, transcurrió sí. durante todo ese periodo de tiempo dio lugar a que Los que la... pidieron se fueron a Taiwán. Exactamente, Xi Jinping, perdón, Xi Jinping no, Chiang Kai-shek, que era el protegido o el patrocinado por las potencias occidentales que hasta entonces mandaban, se refugiaron en Taiwán cuando Mao Zedong efectivamente consigue ganar la guerra civil y proclamarse único líder al frente del Partido Comunista de la a partir de entonces denominada República Popular China. Entonces, China siempre ha pertenecido históricamente, la China de Taiwán siempre ha pertenecido históricamente a la China continental. No hay dos Chinas, Sí. realmente. Esto que parece que no está suficientemente claro para algunos en el imaginario popular occidental, refuerza la idea de que ciertamente esto es un anacronismo sostenido colonialmente, producto exclusivamente de la disidencia y de la Guerra Fría que se instaura a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero no deja de ser un anacronismo histórico, solo que de un valor incalculable, para que tengas una idea, solo en la isla principal de Taiwán, porque es en realidad un conjunto de islas, solo que hay una muy grande y luego más pequeñas, ¿no? Hay 24 millones de habitantes, lo cual es una barbaridad para ser una isla tan pequeña. Sí. Claro, nada comparado con los 1.500 millones de China continental, pero evidentemente con un Producto Interior Bruto enorme, que además le garantiza a Occidente pues mucha producción manufacturada que permite pues el sostenimiento, hasta la fecha por lo menos, en parte de la industria mecanizada europea y norteamericana. Entonces, claro, es un bomboncito desde el punto de vista de infraestructuras de producción industrial que evidentemente codician tanto la China popular de Xi Jinping como Occidente, ¿no? Así que esto convertido en una ambición personal, la reunificación, digo, en una sola China, de Xi Jinping para los próximos 10 años, significa pues que se solidifican estas ideas que salieron del 22º encuentro lo diré, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, de la que ya estuvimos hablando hace unas semanas, en donde precisamente la apuesta china principalmente era la reafirmación de la soberanía nacional, el entendimiento multipolar en igualdad de condiciones entre distintos países, pero sobre todo la lucha contra aquellas disidencias que ponen en cuestión la autoridad del Estado. Es decir, hay un giro evidentemente autoritario que en este caso, por si no quedaba suficientemente claro, los analistas
que más han estado examinando, más allá del titular sobre Taiwán, pues cuestiones como, por ejemplo, la nula empatía de Xi Jinping en su discurso con los sufrimientos de la población por la aplicación de la política cero COVID, que ha sido la más dura, la más gruesa, con confinamientos de meses controlados policialmente, casa por casa, con barrios enteros y ciudades enteras con los portales de sus edificios directamente clausurados con candados y cadenas. Y con espías de escalera, antiguamente eran los serenos y las porteras en los tiempos de Franco, ¿no? Para comprobar que se cumpliera. Bueno, pues ni una sola alusión a los sufrimientos de la población en esta política de cero COVID, que ha dado lugar a que, de hecho, aparecieran por primera vez pequeñas manifestaciones de censura a Xi Jinping y al Partido Comunista Chino dentro de la propia China, en los alrededores de Pekín, precisamente porque la gente quiere comer. Pues queremos comer, era el título más repetido en esas pancartas, no a las restricciones, queremos libertad. Claro, es un pequeño grupo, pero el mero hecho de que exista en una sociedad aparentemente tan blindada, tan monolítica y tan opaca como la sociedad china, ya da una idea de que existe un malestar soterrado muy evidente y un desgaste, un cansancio por parte de la población china, en donde ahora que Xi Jinping, si sale reelegido como se espera en este Congreso, pues tiene ya, por supuesto, el control más férreo, no solamente del Partido Comunista Chino, desde la política, sino también de los militares, y que en repetidas ocasiones, por todo el desarrollo militar por el que apuesta repetidamente de diseño de sistemas de control de la sociedad, pretendería también tener, o por lo civil o por lo militar, el control de la propia sociedad, pues vamos a ver si esto verdaderamente lo consigue, porque les han apretado mucho las clavijas a la población china durante todo el periodo de COVID. La economía china no está para tirar cohetes precisamente ahora mismo, pese a que sea la gran locomotora del mundo en materia industrial. La introducción de las cadenas de suministro, el problema energético, la disminución de la producción de cara a exportaciones, que es de lo que vivía principalmente China, como fuente de gran ingreso de divisas, ha hecho que su economía se ralentizara y que dejara bruscamente de caminar por esas cifras de 2 dígitos por las que había estado transitando prácticamente desde que empezó el siglo en cuanto a crecimiento del Producto Interior Bruto. Eso se tiene que notar, eso es un impacto directo en la población a todos los niveles. Y esta cuestión, es decir, el coste que tiene mantener ese sistema férreo de control de la sociedad, y que ha tenido mantener ese sistema férreo de la política cero COVID, es algo que no mereció ni una sola línea por parte de Xi Jinping, lo cual refuerza o se interpreta como que se refuerza aún más su posición de autócrata absoluto, y además en una línea muy decidida a avanzar en esa línea de control total de la sociedad que se parece bastante a una dictadura, ¿no? En el Partido Comunista Chino, Manolo, ha habido siempre distintas facciones a las que se ha permitido expresar en los congresos pues su disensión y una cierta apariencia de democracia, o por lo menos una democracia de pluralidad, pero atacar constantemente la consideración o la importancia de los derechos humanos como una herramienta de intoxicación de Occidente, que no deja de ser cierto, pero también tampoco deja de ser cierto que efectivamente la cuestión de los derechos humanos en China deja más que desear, ¿no? Por una parte. Por otra parte, todos esos sistemas de videovigilancia permanente instaurados con una intromisión de la privacidad de las más absolutas seguramente del planeta, tanto en la vía pública como en centros públicos, y también incluso en algunos centros no públicos, por ejemplo los centros sanitarios, que hombre, son públicos, pero quiero decir, se supone que debiera haber una protección de la intimidad reforzada. Todas esas cosas hacen que sea, bueno, pues, no digo que un brindis al sol,
el hecho de que Xi Jinping pueda acabar siendo elegido en este congreso que empezó el pasado domingo y terminará el domingo que viene, se supone que con su proclamación, pero sí que plantea retos muy importantes al papel de China, que pretende consolidarse y discutirle ya cara a cara abiertamente a Estados Unidos la posición de predominio mundial. En ese sentido, yo creo que es como hay que interpretar más, es decir, de si quiero, puedo, más que lo voy a hacer, las declaraciones sobre reservarse el uso de la fuerza en el tema, si fuera necesario, en el tema de la, iba a decir anexión, pero sería incorrecto, porque sería más correcto decir reunificación con la China insular, es decir, con Taiwán, ¿no? Bien, lo dejamos ahí, añades más. No, bueno, tú sabes que le venimos prestando, por lo menos aquí en la edición del martes, mucha atención a China, ¿no? Porque indudablemente, más allá de las noticias del día a día del conflicto bélico en Ucrania, la gran partida que va a definir el mundo en la próxima década está claramente orientada hacia lo que suceda con el desarrollo y la evolución de China y la capacidad de arrastre que China tiene, como hemos visto en la Organización de Cooperación de Shanghái recientemente, no solamente al bloque euroasiático conformado por Rusia, la Rusia de Putin, la fuerza ORCAN, pero también por otros países como Irán y sus alianzas estratégicas con algunos países muy importantes del sur global, como pueden ser Sudáfrica y Brasil, ¿no? Inclusive la Brasil de Bolsonaro, ¿no? También Argentina. Un ejemplo de esto, por ejemplo, se ha visto en la cantidad de países de América Latina que han tenido que acabar vacunando contra el COVID con la vacuna china. ¿Por Ujú. qué? Porque no tenían dinero para comprar o no conseguían tener la suficiente influencia Mm. para poder adquirir frente a otros competidores mucho más poderosos, más grandes, más influyentes, como son los europeos principalmente, las vacunas de Pfizer, Moderna, en fin, las vacunas estándar que se han administrado aquí. Pues otros países en América Latina al final han dicho a la población hay que vacunarla y mira, si puedo conseguir chinas, pues vacuno con chinas. Y que pase lo que tenga que pasar. O Vale. sea, peor que estamos no vamos a estar. Todavía recuerdo, y se me abren las carnes, las imágenes aquellas de los muertos del COVID envueltos en bolsas en las grandes ciudades, en mitad de la calle, por sus familiares, porque nadie venía a recogerlos, en las calles de Quito y de Guayaquil en Ecuador, por poner un ejemplo, y creo que son imágenes que probablemente mucha gente recuerde, ¿no? Mm. Así que, bueno, ¿de qué nos quejamos? Creo que, por tanto, la atención a lo que suceda con China, más allá de los cacareos militaristas, más allá de las de las declaraciones o los titulares, mejor dicho, grandilocuentes de la prensa occidental, pues primero son de absoluto y obligado seguimiento, pero por otra parte también hay que ponerlos entre comillas en el sentido de que no es que haya habido una ruptura total con la línea hasta la fecha del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping en relación a Taiwán. Claro, si le calientan las narices en su propia casa o a la llegada de su propia casa, pues, o a las puertas de su propia casa, como ocurrió con la visita de Nancy Pelosi, pues evidentemente, y más en este sesgo cada vez más autoritario en el que está lanzado Xi Jinping, pues indudablemente va a haber respuestas de tipo disuasorio, pero que no garantizan que verdaderamente, ni suponen que verdaderamente haya habido un giro ya declaradamente militarista de forma inminente para utilizar la fuerza militar de cara a forzar una reunificación. Claro, eso lo decimos ahora, ¿eh? Veremos a ver dentro de 5 años cómo está la cosa y en qué situación se queda, porque ya sabemos que Estados Unidos lleva buscando provocar a China y que China se meta en un jardín militar en Taiwán justamente para desgastarlo y desacreditarlo internacionalmente de forma definitiva, con todo su aparato mediático y propagandístico que tiene alrededor, ¿no? Estados Unidos. Por tanto, en este juego del toma y daca, del gato y el ratón, andan metidos, hubo conversaciones muy calentitas y muy tirantes
en el mismo mes de agosto pasado y septiembre entre Joe Biden y Xi Jinping, ¿eh? Es decir, que esto no es simplemente carne de periódico de tertulia, es decir, hay un trasfondo verdaderamente tenso e importante detrás, porque ciertamente son dos cosmovisiones, la de Estados Unidos y la de China, completamente distintas de cómo el mundo debe relacionarse y regirse, que están cada vez más entrando en conflicto. Y por eso, evidentemente, estas tensiones, ¿no? En donde el cabo suelto, naturalmente, aquí, más claro, mucho más que Hong Kong o que Macao, es desde luego Taiwán, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. No insisto en el tema de los 10 y los 5 años. La redacción ciertamente de Radio y Televisión Española es confusa porque habla de décadas y habla de 5 años a la vez y dice que los secretarios se eligen cada 10 años. Sin embargo, dice que los congresos son cada 5. Lo que hace pensar es que solo se elige secretario general Cada dos, ¿no? cada Cada dos congresos. Puede tres. ser, puede ser. Es lo que te decía yo, sí. Por eso, porque yo estoy viendo también la web de Radio y Televisión Española, empieza Ujú. diciendo lo mismo que todos, porque en los congresos son cada 5, pero después en el segundo punto ya nos habla Sí, sí, de que los congresos son, que la elección del secretario, bueno, sí. no, En fin. no es lo fundamental de lo que has hablado, No, sino, no, 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 no. Pero ah, bueno, pero que lleva 20 años en el poder, Xi sí, Jinping. por eso, pero que Y pueden ser 10 más, si sale elegido. lo dejamos ahí. En cualquier caso, Bueno, para mí la redacción de la Radio y Televisión Española es confusa desde el punto de vista que quizás no tengo el conocimiento suficiente de la mecánica y de la organización del Partido Comunista Chino y los congresos, si el secretario se elige cada 10 años, es decir, cada 2 congresos. Bueno, bueno, dejemos un poco de margen a los oyentes, que seguro que hay alguno que sabe mucho más que nosotros de China y y nos además, lo explica mejor. si lee varios medios, a lo mejor se lía incluso más que nosotros. Muy Va- bien. Vamos a hablar de tu camiseta. Hombre, sí, que me la ha puesto profesor. Ya que no puedo hablar de la primera ronda de las presidenciales de Brasil, porque justamente por esos problemas familiares no puede salir a antena, pero hoy he dicho, hoy me tengo que poner mi camiseta de Brasil, que además está desgastadita, como se ve, comprada en Brasil. Entonces, en uno de los dos viajes que tuve la oportunidad y el gustazo de poder hacer a aquel gigantejo país, ¿no? Así que vamos a hablar de Brasil, sí. Vale, Brasil. ¿Por qué hay tantos bolsonaristas? Te haces la Bueno, pregunta, es un poco retórica. Contéstala tú mismo ya puestos. ya creo que ya bolsonaristas famosos, ¿no? Sí, Porque es que además es un sí, pitorreo, o sea, es un pitorreo, me refiero, un pitorreo en el sentido de que, bueno, todos hemos visto con gran escandalera cómo jugadores de fútbol de talla mundial conocidísimos se llaman negros, cosa que desde aquí todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, como Neymar, que por cierto sí. estaba pasando por el banquillo en la ciudad condal ayer, ¿no? Por un juicio en el que se le piden 5 años por hacer trampas en los negocios de su fichaje, o Roberto Carlos, Ah, el antiguo jugador de fútbol del Real Madrid, se proclamaban abiertamente bolsonaristas, ¿no? Antes de la primera vuelta. Recordemos que la segunda vuelta es este último domingo del mes de octubre. Entonces, si no me equivoco. Y ahora mismo hay una auténtica guerra abierta en Brasil por conseguir proclamaciones favorables a uno u otro candidato dentro del mundo de los famosos. El último que ha saltado a la palestra ha sido el legendario cantante Toquinho, que seguro que a ti te gusta mucho, Manolo, lo conocerás sí, bien, que cierto. se ha declarado profundamente y decididamente bolsonarista, ante lo cual inmediatamente ha habido un bloqueo en redes de a Toquinho hay que cancelarlo, hay que bloquearlo, ¿cómo puede ser que Toquinho apoye a Bolsonaro? La lista es gigantesca. Entonces, ¿qué demonios pasa con Bolsonaro? ¿Qué pasa? Que no solamente son los policías y los hijos y mujeres de policías los que votan a Bolsonaro, y los militares y los hijos de militares y toda esa parafernalia paramilitar la que vota Bolsonaro, porque algo está pasando aquí, en Brasil algo pasa. Es decir, algo pasa cuando las encuestas se pegan un batacazo monumental, apuestan decididamente porque Lula va a ganar las elecciones en la primera vuelta y lejos de ganarla no solamente no la gana, sino que además pierde la elección de gobernadores, que es algo importantísimo teniendo en cuenta que la mayor parte del Congreso y del Senado de Brasil están controlados por bolsonaristas,
pase lo que pase con las elecciones a la presidencia. Sí, lo cual va a complicar a Lula en caso de que gane. Tremendísimamente. Pero no solo esto, es que, como si fuera una visa navegantes, no solamente Lula se queda corto, en cuanto que no alcanza más del 50% necesarios para ser elegidos en primera vuelta, sino que además en los 15 estados principales o más poblados, Bolsonaro se lleva 10 y Lula solo 5. Joder. ¿Claro? Entonces, ¿qué está pasando para que esto ocurra? Más allá de los famosos que se pelean entre ellos en las redes sociales por Lula o por Bolsonaro. Pues, hombre, yo te digo una cosa. Hay un mantra, y se pone como ejemplo, de hecho he tenido la oportunidad de ver un ejemplo muy evidente de este mantra, que ahora contaré, porque, como digo, tuve la oportunidad de estar allí en persona. Es una organización, los condos, como llaman allí, los condominios, que son una especie de comunidades de propietarios cerradas con servicios comunes. Es decir, esto también ocurre en España, es una fórmula, pero en menor medida. Es una fórmula por ahí, aquí en Valencia, por ejemplo, por la zona de la Ciudad de las Ciencias, en donde tienes una piscina compartida para distintos bloques de viviendas, tienes un jardín de infancia para los nenes de los vecinos, compartido con distintos bloques de viviendas, que forman un conjunto llamado condominio o condo. Bueno, pues esto que es una fórmula, como digo, sobre todo muy norteamericana, en el sur de Estados Unidos se utiliza mucho, particularmente en Florida, pues en Río de Janeiro, yo creo que estando ya Lula en el poder, en una de las playas llamada Barra de Tijuca, escrito Barra de Tijuca, para que lo quiera con J, para que lo quiera buscar, Barra de Tijuca, ahí se amplió bastante la ciudad por el lado de la costa en primera línea de playa, con todo el florecimiento de toda una serie de condominios para gente de clase media que había o bien venido a algo de mejor fortuna con la progresión del país durante el gobierno de Lula, los primeros gobiernos de Lula, del Partido de los Trabajadores a partir de 2004, y un poco, pues es un poco el ejemplo de nuevos ricos, ¿no? Estos condos o condominios, pues para poder entrar, si tú vas de visita, como me ocurrió a mí, y no solo ellos, en otros edificios también, en Río de Janeiro, Sao Paulo, las principales ciudades, te encuentras de entrada al portero de la finca y a un vigilante jurado con un escopetón y con una pistola en el cinto. Eso para entrar a visitar a alguien. Lo cual da una idea de la psicosis con la seguridad, justificada o injustificada, según los barrios y los lugares, y sobre todo de la movilidad de los favelados. Es decir, aquí hay una utilización del miedo por ambos bandos, el miedo que se utiliza particularmente por los bolsonaristas, no solamente con fake news, hay una guerra abierta para tratar constantemente de desarticular los fake news en redes sociales por parte de unos y otros, pero principalmente, puesto que la estrategia de fake news es una estrategia típicamente trumpista, asumida desde el principio por Bolsonaro y sus seguidores, por la cual en esta estrategia del miedo se recurre permanentemente a ese mantra del que yo hablaba antes y que se expresa con mucha claridad en ese pequeño Miami, le llaman, de Río de Janeiro, que se llama Barra de Tijuca, esos condominios, pues miedo a que si vuelve Lula, la corrupción vuelve a acampar a sus anchas, como si no existiera corrupción en cualquier gobierno brasileño. Pero los casos de corrupción del Partido de los Trabajadores, no de Lula en particular, sino del Partido de los Trabajadores, y a fin de cuentas él se presenta, aunque me refiero a Lula da Silva, aunque tratando de amalgamar a su alrededor todo el voto antibolsonarista, pero se presenta al frente de los partidos de los trabajadores porque es su partido, pues existe un más extendido entre la población que ha ido calando años y años y años sobre que el Partido de los Trabajadores es el partido del desgobierno y el partido de la corrupción, sobre todo a nivel regional. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para que el bolsonarismo lo explote a muerte, pues eso, como digo, a través principalmente de fake news, ¿no?
y cuela, ha calado porque los discursos simplones, los discursos de la ley y el orden, los discursos de más vale malo conocido que bueno por conocer, y que las cosas han sido toda la vida así, ¿por qué las vamos a cambiar? Ese discurso tan cerril que tiene Bolsonaro en muchos temas que tienen que ver no solamente con la diversidad sexual o el feminismo, sino también, por regla general, con todo lo que tenga que ver con el auxilio del Estado a las personas más desamparadas, lo que ocurrió con su política de convivir con el COVID a toda costa y da lo mismo y no voy a poner restricciones porque la libertad de empresa es lo primero. Son discursos que desde luego en la clase media y en cierta clase baja con aspiraciones de convertirse en clase media y algún día poder vivir delante de la playa en Valla de Tijuca, en Río de Janeiro, pues son aspiraciones y reclamos que, como se está viendo, sistemáticamente funcionan. E incluso existe sospechosamente un voto secreto o una intención de voto secreta, que es lo que justificaría cómo las encuestas se han podido equivocar tanto en Brasil en la primera vuelta, de aquellos que en realidad comparten esas ideas, pero porque viven en entornos donde, por el contrario, son prolulistas, porque o bien pertenecen a ámbitos universitarios, o bien ámbitos de nivel cultural mayor, o bien niveles de favelados o de aquellos que pudieron recibir algún tipo de asistencia económica o domiciliaria en los tiempos en que Lula mandaba, o bien porque pertenecen precisamente a aquellos colectivos que se han tenido que radicalizar a la fuerza por las constantes ofensivas de Bolsonaro y de todos sus telepredicadores en televisión, todos sus defensores por los cuales las fuerzas del orden deberían tener más mando en plaza del que ya tienen y deberían tener garantizada la impunidad en su lucha contra el crimen organizado, en esa guerra de la selva, que en realidad es el control de los barrios en las grandes ciudades de Brasil, entre la corrupción institucional de la policía y del ejército. Recordemos que allí quien realiza labores de lo que aquí llamaríamos Policía Nacional es directamente la Policía Militar, es decir, es un cuerpo militar del ejército. No es una policía civil que tenga estructuras de mando civiles y que tenga derechos a la sindicación, etcétera, etcétera, ¿no? No. Es un cuerpo estrictamente militar, o sea, es policía militar la que patrulla las calles. Entonces, en esa lucha sin cuartel, que se ha retratado muchísimas veces en Brasil, desde el cine, desde cualquiera que haya vivido en Brasil o tenga amigos en Brasil o conozca gente en Brasil, Ciudad de Dios, por poner un ejemplo, ¿no? Y todas estas que le siguieron después, ¿no? Es una película famosísima a nivel internacional, ¿no? Pues, evidentemente, el control no solo de las favelas, sino también de muchos barrios del centro, es un control a muerte entre la corrupción policial y la corrupción de las bandas organizadas, ¿no? Por tanto, que un poco, pues, incluso pueden inclinar el voto hacia unos u a otros en determinados sectores, ¿no? En ese conflicto permanente, interesado, creado y auspiciado desde el odio y desde el miedo, desde que llegó, bueno, más bien, desde que se encarceló a Lula da Silva y se le realizó un lawfare de manual a Dilma Rousseff, que estaba entonces al frente de la presidencia del país, es en el que hay que entender un poco bueno, pues la incertidumbre que cada vez de forma más preocupante acecha a quienes desde posiciones incluso claramente de izquierdas no se pronuncian de una manera nítida a favor de Lula. En algunos casos sí van a votar a Lula precisamente para poder echar a Trump, pues a Trump, a Bolsonaro, como ocurrió precisamente votando a Biden contra Trump, pero será un voto antibolsonarista, pero no es un voto convencido ni del Partido del Trabajo, que está muy desgastado desde los tiempos en cuanto a imagen dentro del propio Brasil y dentro de organizaciones que podrían haber apoyado inicialmente al Partido de los Trabajadores desde la izquierda tradicional y no tradicional brasileña,
y del propio Lula, ¿no? Es decir, Lula no tiene tenemos una idea de que desde Europa, de que, bueno, pues que esto se divide entre izquierdas y derechas, el muy bestia, asesino, genocida, bla, 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 bla de Bolsonaro, y Lula da Silva, que es un ángel de amor, y el Partido de los Trabajadores es una maravilla. Pues Sí. no, pues no. Las cosas no son tan sencillas. Sí. Y casos de corrupción y no por lawfare del Partido de los Trabajadores muy, 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 muy gordos en gobernaciones de estados muy, 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 muy importantes, están probadísimos y reconocidísimos y con declaraciones de culpabilidad. Es decir, no son hechos inventados ni por Bolsonaro ni por la prensa, no nos equivoquemos. Así que no le concedamos tampoco a Lula la santidad que no tiene. Su iniciativa política en este momento se basa, y su posibilidad de victoria se basa mucho más en el voto antibolsonarista que en el entusiasmo generalizado que pueda despertar entre la población brasileña, o por lo menos respecto de ciertas capas sociales de esa población, si consigue vencer, su debilidad va a ser manifiesta y se va a encontrar pues un poco por lo que sucede con una gran inestabilidad política, un poco lo que le ha sucedido a los distintos gobiernos o presidentes elegidos en sucesivas elecciones en Perú con el fujimorismo, ¿no? Que controla como un cáncer el Congreso y el Senado y que torpedea prácticamente cualquier estabilidad desde el punto, pues fíjate, presupuestaria o de reformas sociales de gran calado, etcétera, etcétera, de cualquier presidente que venga de nuevo porque ha sido elegido por las urnas, ¿no? Y entonces el panorama no es nada halagüeño en definitiva para Brasil. Si gana Bolsonaro, qué horror, pero si gana Lula, qué horror para muchos también, que sin embargo lo van a votar con la nariz tapada, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero claro, el goteo de famosos saltando a las páginas cuché, posicionándose de forma sorprendente con Bolsonaro, del mundo del espectáculo, del deporte, etcétera, etcétera, es diario. Y bueno, pues digo, vamos a pegarle una pincelada a la que no le pude dar en su momento al tema de las elecciones en Brasil, a ver qué pasa este último domingo del mes de octubre. Muy bien, pues a esperar tocan también. Tiempo tendremos de seguirlo, igual que hablábamos antes con China. Vamos a terminar y 10 minutos como máximo, ¿eh? Sí, le damos. Vamos, Marlaska y el Frontex. Cuando eliminar derechos humanos no tiene coste. ¿A qué te refieres con que no tiene coste? Pues porque no tiene coste, porque ayer hablaba Rafa Cid muy apropiadamente contigo sobre el informe del Defensor del Pueblo, el Sí. informe durísimo sobre las devoluciones ilegales durante la tragedia de la valla de Melilla, 470 devoluciones ilegales, y él decía, es que vamos a ver, ¿a qué espera la Fiscalía para intervenir? Sí. La Fiscalía General del Estado, ¿a qué espera para intervenir? De Bueno, oficio, es pues, decir, ya. hombre, de oficio y tan de oficio, Mm. cuando se ha incumplido de manera manifiesta y reconocida por otra institución de rango constitucional, como es el Defensor del Pueblo, que recordemos es una institución recogida y ordenada por la Constitución española. Ojo con esto, no es una oficina, la oficina del español que me he montado como chiringuito para que Tony Cantó se gane un sueldecito ahí bueno en la Comunidad de Madrid. Pero No, no, lo que es cierto, Carlos, que la oficina del Defensor del Pueblo, el propio Defensor del Pueblo, está se han bastante quedado menos sí. valorado, ¿no? Es decir, se le tiene ahí como un agente más, un Ya, chico que dice cosas bonitas, pero que a ver, la a ver, efectividad, a ver, la a ver. efectividad de la misma es poca, es decir, de lo que dice, de lo que denuncia o de lo que hace. Que yo recuerde, nunca ha ido a lo ejecutivo. No, porque no tiene No, sí, facultades está ejecutivas. claro, pero no, los poderes ejecutivos nunca han tomado sus análisis o sus denuncias para intervenir, como ahora estás diciendo tú. Es decir, el fiscal general le da el valor suficiente a un informe del defensor del pueblo como a decir, esto no puede ser, si lo dice el defensor del pueblo, cuidadín. Es decir, no hay. Yo tengo esa sensación. No solo a nivel estatal, sino los diferentes defensores que hay en las comunidades, ¿no? Se les Vamos escucha. a ir por partes. El defensor del pueblo es una figura creada con carácter consultivo y de vigilancia, Correcto. de carácter asesor del Parlamento. Vale. ¿Vale?
con facultades, eso sí, para recabar informes, recabar documentación de todas las administraciones públicas del Estado, por eso luego hay síndicos de quejas, etcétera, etcétera, a nivel de comunidad autónoma, que han creado una figura paralela a través de sus estatutos de autonomía respectivos. Entonces, tiene esa facultad y, por tanto, la documentación que elaboran en sus informes está basada en la propia documentación facilitada por la Administración del Estado. Eso es mucho más que un simple indicio de un testigo. A la hora de determinar la apariencia de buen derecho, que se llama legalmente, es decir, la credibilidad de sus conclusiones y de sus afirmaciones, como para, si efectivamente se está constatando una omisión flagrante o, mejor aún, una infracción flagrante de la ley con resultado de lesiones o de muerte, sea por imprudencia, sea por negligencia, indudablemente hay materia de sobra para, si se quiere, iniciar acciones de investigación penal. Vale. Si no contra Marlaska, que ya se vería, sí como mínimo contra los mandos operativos de aquel triste episodio, como tantos otros anteriores, en la frontera sur, en el caso de la valla de Melilla, el pasado 24 de junio. Así que, aclarado esto, y aclarado que, incluso, como recordarás, bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Partido Popular y luego el Partido Socialista intentaron colar las devoluciones en caliente en una ley de acompañamiento de unos presupuestos, ya no recuerdo de qué año, con una modificación de la ley de extranjería para darle una pátina de legalidad a esas prácticas totalmente irregulares, y que este añadido metido ahí con calzador fue recurrido al Tribunal Constitucional, que aunque confirmó que efectivamente los rechazos en frontera, lo que llamamos devoluciones en caliente, si bien eran constitucionales, debían seguir un procedimiento individualizado que no se sigue, y un procedimiento individualizado es aplicar una mínima garantía para saber, por ejemplo, si es menor de edad, si es una persona susceptible de solicitar protección internacional, lo que exige necesariamente identificarte, no echarte a patadas como un bulto o echarte por la fuerza, que es de lo que, por cierto, Marruecos viene quejándose sistemáticamente. Oiga, a mí no me echen la bronca ni me echen la culpa, ni me hagan aquí aparecer el malo, porque las devoluciones en caliente las hace la Guardia Civil, no las hago yo. Yo colaboro y me trago el que me den, pero yo no soy el que decide que se vayan y que vuelvan otra vez a Marruecos, una vez están ya en territorio español o han pasado en la primera fase de alambradas. Esto vamos a ver, que sirve para que el defensor del pueblo, en un escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad, les realicen varios recordatorios legales, como por ejemplo que se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de su actuación profesional, y también que se dicten las órdenes oportunas para que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén siempre identificados. Esto no son declaraciones de buenas intenciones. Esto es un código de buenas prácticas con arreglo a la ley. Y si no se cumple, como viene detectándose por el defensor del pueblo que no se cumple, habrá que preguntarse por qué sistemáticamente se incumple, por qué se está incumpliendo, por tanto, la ley. ¿Quién está prevaricando, incumpliendo a sabiendas la ley? Dentro del Ministerio del Interior y dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y claro, esto, y aquí viene el motivo por el cual yo estaba retomando, no para repetir lo que ya estuvo contando con acierto Rafa Citaller en este mismo programa, sino para llevarlo aún más lejos. Es muy coincidente con la existencia, se tuvo de ella conocimiento parcial y porque lo desveló el diario alemán Der Spiegel durante varias semanas a finales del mes de este pasado mes de julio, el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, contra la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en el que se le acusaba de pagar con dinero europeo, dinero de los impuestos, a algunas de los ciudadanos europeos, a algunas de las devoluciones en caliente de migrantes en el mar Egeo. Y de hecho,
este informe fue la causa por la cual tuvo que dimitir de aquella manera su presidente desde hace muchos años, Fabrice Leggeri, francés. Estuvimos hablando de él específicamente en esta edición de los martes, allá por el mes de abril, cuando dimitió. Todavía no se sabía. En el informe se dice que en lugar de evitar las devoluciones, Fabrice Leggeri y su gente las encubrieron, mintieron al Parlamento de la Unión Europea y ocultaron el hecho de que la gente incluso apoyó algunas devoluciones con dinero de los impuestos europeos. Por ejemplo, en un incidente ocurrido el 5 de agosto de 2020, cuando los guardacostas griegos llevaron a una embarcación con una centena de inmigrantes a bordo hacia la costa de Turquía cuando ya estaban en aguas de Grecia. Es decir, internacionalmente las leyes del mar dicen que cuando tú estás ya bajo las aguas jurisdiccionales de un país es como si hubieras tocado tierra en ese país. No te pueden coger y a la fuerza remolcarte y devolverte sin bajarte de la balsa o del cayuco o de la patera en Turquía. Eso es una devolución en caliente de manual que está expresamente prohibida. Como hemos visto, se practica en la frontera sur por el gobierno de Pedro Sánchez y Marlaska y se practica por Frontex a través, permitiendo, colaborando, consintiendo y ayudando al gobierno griego en estas prácticas de abuso permanente. Por tanto, que lo que hace Marlaska y lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez en la frontera sur y lo que hizo en la valla de Melilla y lo que le censura tan abierta y duramente el defensor del pueblo, no es una práctica, y tengámoslo claro de una vez, no es una práctica puntual, no es, es que el destacamento de la Guardia Civil en ese momento estaba desbordado y claro, fíjate, les tiraban pintura, les tiraban lejía, les pegaban con palos, ¿qué iban a hacer, no? No. Esto es una estrategia programada desde la Unión Europea, autorizada al máximo nivel de la Unión Europea, incluso mintiendo al Parlamento Europeo. Porque si no, no tiene explicación que el mismísimo diario El País lo lleve, el informe de la Agencia Europea contra el Fraude, el informe sobre Frontex, lo lleve a su editorial del día de ayer, coincidiendo precisamente con el informe del Defensor del Pueblo en relación al tema de la valla de Melilla. Esto no es una cosa puntual del gobierno español. Esto es una actuación consistente en no solamente menoscabar, sino, iba a decir, mearse encima, y me vais a disculpar, de los derechos humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la propia Unión Europea por parte de los gobiernos europeos, que en las fronteras, en el control exterior de fronteras, permiten cualquier abuso y en particular las devoluciones en caliente, indiscriminadas, sin individualizar, como en el mejor de los casos permite el Tribunal Constitucional Español. O sea, me salto al defensor del pueblo, cuyas facultades lo único que le permiten es, aparte de dar recomendaciones muy concretas a las administraciones públicas, es enviar el informe al Congreso de los Diputados para que el Congreso de Diputados abra las comisiones de investigación que tenga que abrir y deduzca las responsabilidades que tenga que deducir. Cosa que, cuando te dejas de la inoperancia del defensor del pueblo, Manolo, tengo que decirte que de quien habría verdaderamente que quejarse es de la inoperancia de nuestros partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, que juegan con esto como un cromo y abren melón o comisión de investigación solo cuando les interesa con fines electoralistas, no para un verdadero esclarecimiento de la verdad y deducción real de responsabilidades. Yo no me quejo de la inoperancia del defensor del pueblo. Digo que su buen trabajo en esta ocasión en concreto después no tenga una resolución ejecutiva por parte de otros organismos que sí que tienen esa capacidad. Claro. Quiero decir, en vulgar idioma, que no le hacen ni caso, que le sonríen, le dan una palmadilla de la espalda, qué majo que eres, qué informe más bonito has hecho y qué bien lo dices. Pero mira, me la bufa. Hombre, por tanto, si se la bufan, en casos tan graves como este, habrá que pedir cuentas a quien hay que pedirle cuentas, que son los partidos políticos que están en el Congreso, que no hacen bandera, no hacen caballo de batalla de determinados temas tan sangrantes y tan graves con tantos muertos detrás como es este, que estamos hablando de muertos, bueno, es verdad que Podemos sí que ha dicho alguna cosa al respecto. Me imagino que Esquerra Republicana, Rufián, también dirá alguna cosa gorda al respecto, pero también es cierto que tienen una escasa capacidad de poder promover iniciativas en el Congreso que permitan efectivamente darle una continuidad a esto, como por ejemplo, como decía antes, que era una comisión de investigación, etcétera, en donde se ponga el foco
en la esta, tampoco tienen la capacidad, por supuesto, de, más allá de las denuncias particulares que puedan poner en la Audiencia Nacional contra Marlaska o contra los mandos del operativo en cuestión, pues no parece que tengan más posibilidad de poder extender esas responsabilidades, pero realmente ahí es donde está el cuello de botella y por donde se vacía. Tengo que decir, Manolo, permíteme un segundo solo, Sí. que la figura del defensor del pueblo sí que, por ejemplo, los abogados de extranjería nos ha sido útil en muchas ocasiones, ¿eh? Es decir, una llamada al defensor del pueblo ante una clamorosa arbitrariedad en un centro de internamiento de extranjeros o en una comisaría de policía contra un extranjero ha permitido que ese mismo personal de la Defensoría del Pueblo llamara en el momento a esa comisaría, le pusiera las peras al cuarto y la comisaría o el CIE cambiaran de opinión y dejaran de cometer el abuso que pretendían. Con lo cual sí que sirve, Sí, aunque sea a niveles más de calle, ¿no? A ese nivel sí, porque en una comisaría el defensor del pueblo hace temblar al que está allí, pero Claro. ante un fiscal general o ante un ministro de Interior, el defensor del pueblo se disminuye mucho, es lo que Pues yo... sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. En Bueno, fin, ahí lo vamos a dejar por ahí. acabamos, eso es, que se nos hace de noche. Sí, señora de usted. Bueno, ya como estoy aquí en mi coworking aquí, me han dicho que me ponen sol directamente todo el día, ¿sabes? O sea, incluso por la noche. Yo ya que pago, ponme sol o algo, Sí, ¿no? Y estoy aquí tan ricamente. ese garito tan bonito que te das. Que me he montado. Bueno, entonces a los sitios esto le vamos a llamar garitos, mira. Nos, Garitos de curro, ¿no? garito sería una traducción más japonesa. Garitos de curro, sí, porque realmente coworking es co-trabajo, ¿no? O sea, entonces, garitos de curro, pues hala. Desde el garito del curro te dejo. Sed malos, muy malos, todo lo más malos que podéis ser. Y hasta la semana que viene. Muy bien, Carlos. Un abrazo, salud. Salud. Bueno, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir también, porque si no te enrollas y no. Sí, pues sí, pues sí. No, mira, ahora que ya estoy fuera de la radio, puedo hacer tonterías, ya voy a empezar a la vez, así a hacerme el galáctico, ¿ves? Pero Con el fondo este que nos hemos montado en el día de hoy. Y la semana que viene, pues otro. Es que si no, es muy aburrido, siempre el mismo fondo. lo que No voy- como tú, que me pones en la biblioteca y yo creo que los espectadores se van a aprender libro a libro lo que tienes ahí. lo de la biblioteca de atrás. Sí, claro, claro, claro. Un día me leeré alguno. A ver. Sí, son de esos que por dentro los abres y son solo páginas en blanco, o Sí, están sí, sí. vacíos, ¿no? No, son cartones. A ver, Cartones, claro, claro. qué te iba a decir yo? Ponte otra camiseta para el próximo día y hacer de Mónica Oltra aquí en Radio Clara. Porque... A ver, tendría que ponerme una peineta o algo. Bueno, pero Como en dice fin, la María Oltra, que a ella le gusta mucho el rollo fallero. pues te pones una peineta quedarías majo. Sí, ¿verdad? Bueno, O Carlos. maje. Bueno, pues nada. Ya hemos aclarado incluso hasta que era woke, fíjate. Bien, vale. Así que nada, para que no protesten los oyentes. Muy Venga, un abrazote y hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego, chao.